El título de hoy era el Salmo N, pero obviamente pues se quedó un poquito pegado por allí. Pero no se trata de como tal del Salmo que íbamos a hablar hoy, sino del Salmón, ¿sí? Estos días estuvimos hablando con los hermanos allá en la ínsula y creo que dio el tema varias veces y me pareció muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y es que nosotros como seres humanos, nosotros necesitamos un rumbo, un horizonte, una meta, ¿sí? Y los salmones, me parece muy curioso esto, mire lo que sucede. El salmón nace en el río, pero ellos también tienen la capacidad de nadar en agua salada. Y ellos nacen en el río y después migran hacia el océano y allí pasan la mayoría del tiempo de su vida. Pero cuando llega el momento, regresan nuevamente a su lugar donde nacieron, ¿sí? Y allá desovan y allá por último mueren, ¿sí? Entonces, me parece bastante interesante esa travesía que ellos tienen de regreso, porque cuando van hacia allá no hay problema, el río los lleva, ¿sí? Pero cuando el hermano fue a buscar la bolsa, pues lo fácil y lo sencillo sería irse por este lado ya. Pero quería que se dieran cuenta que cuán incómodo es, ¿no? Y el hermano que no recoge los pies y entonces tener que tener cuidado de no pisar a nadie o que no te pisen a ti o te tumben a ti. Entonces es más difícil. Entonces, obviamente, si yo le doy a escoger a la persona que está aquí, seguramente va a escoger irse por aquí. Nadie va a querer dar esa travesía o esa vuelta tan larga. Y el salmón hace una travesía y va a tener muchas dificultades en el camino. La corriente es una de ellas, ¿sí? Las temperaturas primeramente, la corriente, porque va al revés, viene nadando al revés. Al principio cuando nació y cuando estaba joven fue con la corriente hacia el mar, pero de regreso no es así, de regreso lucha contra la corriente. ¿Alguno aquí no sabe nadar? O mejor dicho, ¿cuántos saben nadar? Preguntémosle a la hermana, a ver si sabe nadar. Mire que es difícil ya de por sí cuando se nada y nadar contra la corriente. Ahora si no sabes nadar, pues peor todavía, ¿no? El Señor no nos prometió un camino libre. Mire, vaya, no va a tener obstáculos, todo va a ser maravillas, todo va a ser una vida maravillosa. Dice en Mateo 7:13, dice, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Es Dios egoísta por esto? Nos dijo, ya va, la puerta ancha no, les recomiendo la angosta, la estrecha. Y el camino ancho tampoco, no, para ustedes va a ser angosto el camino. Obviamente un camino angosto siempre es más difícil, ¿no? Un camino angosto siempre va a ser difícil. Y entonces nosotros llegamos a pensar, bueno, pero entonces, ¿por qué nosotros los cristianos nos ponen, en lugar de ser al revés? ¿Por qué no nos pusieron el camino ancho? Somos los escogidos de Dios. ¿Y por qué no nos dejaron el tapete rojo para que nosotros pasáramos? Porque Dios no nos va a pedir algo que ya Él no haya hecho. A Isaac le pidió su hijo, pero Dios sabía que Él iba a dar el suyo también. A nosotros nos está pidiendo que caminemos por el camino angosto. Y sí van a haber bendiciones, eso no quiere decir que no hay bendiciones, nosotros sabemos que sí es así. Nosotros sabemos que Dios nos ha prosperado y estamos hoy aquí porque Él nos ha traído hasta aquí hoy, porque nos ha dado vida, porque nos ha dado la salud. Pero también van a haber dificultades, siempre van a haber dificultades, así como siempre van a haber pobres también. Entonces, siempre, fíjese que el Señor nos tiene a nosotros hoy aquí porque somos el cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Porque por ningún lado en la Escritura dice que nosotros podemos estar solos en la casa, yo oro solo en mi casa, yo comparto solo con mi familia, yo no necesito congregarme. Es necesario congregarnos. De hecho,
a veces uno, no es por nada malo, ¿no? Pero a veces uno siente como un respiro. Cuando uno está pasando una dificultad, pero uno siente que también hay otras personas que están en dificultad. No soy yo solo, y no por desearle el mal a nadie. Pero nuestra naturaleza es así, cuando sentimos que no somos nosotros solos, como que, no, pero es que la situación económica en Cúcuta está fuerte, no soy yo solo. Entonces uno como que agarra un airecito, ¿no? Y el Señor Jesús sabía eso, sabía eso. Mira lo que dice Juan 15:18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Nos está dando ánimo. ¿Lo odia el cristiano? Lo han aborrecido, lo han echado aparte porque yo no bebo. Ay, no, este no está en nada. ¿Lo han aborrecido por ese motivo? ¿O por alguna otra razón en la cual usted quiso reflejar a Cristo y otros lo desecharon por eso? Pues sepan que al Señor con Él lo hicieron primero. Así que no nos sintamos mal por eso. Al contrario, cuando estemos sintiéndonos de esa manera, acordémonos del salmón. Quiere decir que vamos bien, porque vamos contra la corriente. Ahora si nos sentimos muy cómodos, quiere decir que como que no me di cuenta y me metí al camino espacioso, al ancho. A veces vamos caminando y como que nos sentimos muy cómodos, ¿no? Y resulta que estamos caminando en otra dirección. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces cuando hablamos acerca del camino difícil, y podemos decir, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Y pareciera que cuando me llegó la primera multa, yo dije, no, esto es terrible. 600, decía yo. Y resulta que cada una de las siguientes, cada una era por 1.100.000 y pico. Cuando yo pensé que era lo peor allá, ahora llegaron no una, sino dos. Y entonces, y hoy me río, no crean. El otro día no me estaba riendo. Pero mire, uno puede llegar a pensar, Señor, pero esto es ser cristiano. O sea, si es así, no quiero ser cristiano, porque así me lo dijeron a mí una vez. Estaba yo todo afligido y eso, mirando para el piso. Yo creo que si hubiera plata en el piso me la encuentro toda, porque andaba yo caminando así. Y un compañero de trabajo me dijo, Carlos, allá no dicen don Carlos, no, allá dice señor Carlos, me dijo, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Porque en un principio, cuando me bauticé, pasaron muchas cosas y yo andaba así, cabizbajo. Y entonces, eso me hizo reflexionar también. Y uno puede llegar a decir, entonces, esta vida de cristiano no me gusta, me quedo allá en el camino espacioso y no nado contra la corriente, sino que simplemente salgo a la corriente del mundo. ¿Sí? El mundo, ¿cuál es el mundo? ¿Cuál es la corriente del mundo? ¿Es mala? El mundo no es malo, lo que es malo son sus deseos. ¿Sí? Toda mi familia, la mayoría está en el mundo, pero son los deseos que nosotros tenemos, los deseos carnales, los deseos que desagradan a Dios. ¿Sí? Y la idea es que nosotros podamos reflejar a Cristo para que ellos también empiecen a nadar en contra de la corriente. Y entonces el Señor Jesús vino a la tierra para mostrarnos a nosotros, mire, no es que yo les estoy mostrando la puerta estrecha y el camino angosto, y yo sí voy a pasar en el camino espacioso y yo no voy a dar el ejemplo, al contrario, Él nos dio ejemplo. Marcos capítulo 2. ¿Qué dice Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante? Dice que un paralítico escuchó que Jesús venía a esa población, a esa localidad. Y dijo, nada, pues yo he escuchado que este hombre sana a los enfermos, los cojos andan, los paralíticos se levantan también, los ciegos ven, yo quiero que me lleven allá, porque obviamente él no podía y no andaba en silla de ruedas porque en ese tiempo pues no lo había. Pero seguramente era como una especie de camilla. Y él fue llevado por sus amigos. Dice la escritura que 4 de ellos lo tomaron y lo llevaron hasta el lugar, pero cuando llegaron al frente de la casa donde estaba Jesús, se encontraron con que eso estaba lleno y no se podía pasar. Permiso, no, ya va, yo también quiero entrar. Yo también quiero entrar. Así que nadie quería ceder su lugar para que pasaran con el paralítico. Entonces la pregunta es, si fuera usted, que Dios no lo quiera,
que está en el lugar de ese paralítico, ¿cómo haría para llegar a los pies de Jesús? ¿Cómo haría? Porque la Escritura dice al final que él logró llegar a los pies de Jesús. Él estaba dentro de la casa, pero la casa la cerraron porque ya no cabía más gente y mucha gente se quedó afuera. Y Jesús estaba enseñándole dentro de la casa. Si fueran ustedes, ¿qué harían para llegar a los pies de Jesucristo? ¿Tomarían el camino fácil? ¿Cuál sería el camino más fácil? Yo me imagino que devolverse, porque ahí no hay manera de entrar. Pero se pierde la bendición. ¿Qué quería el paralítico? ¿Qué quería? Caminar. Caminar. Entonces la Escritura dice que sus amigos empezaron a montarlo por encima de las personas y lo subieron por el techo y empezaron a romper el techo. Y lo fueron bajando poco a poco. Y el dueño bravo porque le están rompiendo el techo. Y Jesús contento porque están esforzándose para llegar a sus pies. ¿Cuánto nos esforzamos nosotros por llegar al Señor? ¿Cuánto nos esforzamos nosotros por mantenernos a los pies del Señor? ¿Cuánto nos esforzamos por estar en comunión del Señor? Mire, de esta ala solamente hay uno solo. ¿Sí? Y no es solamente venir, se trata de vivirlo. ¿Sí? Entonces, le ponen el paralítico a los pies de Jesús. Y Jesús dice la Escritura que Jesús vio la fe de ellos. Vio la fe de ellos, no solamente del paralítico, sino la fe de sus amigos que lo trajeron porque decían, no, sí, yo creo que ese hombre que está allá va a hacer el milagro. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? ¿Qué le dijo? ¿Qué quería el paralítico? Caminar. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico quedó así como que, ya va, pero yo no venía por eso, Señor, yo venía por las piernas, la columna, ¿sabe? Un problema ahí que tengo. Y a veces nuestras prioridades, mejor dicho, casi siempre las prioridades de nosotros no son las de Dios. Por eso es que hay que pedirle dirección. Cuando tenemos planes, cuando tenemos metas, cuando tenemos proyectos, cuando tenemos necesidades. A veces no es la necesidad que yo considero que es la más importante, a veces no es esa. Y el paralítico está ahí y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y el hombre sigue en la camilla, no se para. Y algunos de los que estaban ahí, en su mente, fíjense que ni siquiera hablaron, sino que pensaron, dice que cavilaban en sus mentes. Y ellos pensaron, ¿y quién es este que dice que perdona pecados? Si solamente hay uno que perdona pecados, y es, ¿quién es? Dios. Y estaban en lo cierto. Esa es la verdad. Solamente Dios perdona pecados, pero tenemos que recordar que a Jesús le fue dada toda la potestad, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces Jesús escuchó sus pensamientos. Ustedes se imaginan que uno escuchara los pensamientos de todo el mundo, tremendo, ¿no? Y Jesús los escuchó porque estaban criticándolo y diciéndole que quién se creía él que era. Era una blasfemia lo que estaba diciendo, en pocas palabras. Entonces, es muy importante tener en cuenta algo también. Para el judío, la enfermedad significaba o simbolizaba también un castigo de Dios. ¿Sí? Nosotros también, como cristianos, sabemos que en algunas ocasiones puede ser también. ¿Sí? Pero ellos creían que era prácticamente como una regla, que el que se enfermara, pues, al hermano Carlos le dio gripe. Ese es que está en pecado. Y hoy en día todavía se vive eso. ¿Viste lo que pasó con el hijo de fulanita? Claro, que Dios lo está castigando por lo que todo. Entonces, hoy en día no es tan diferente. Entonces el judío, aparte de que Jesús le perdona sus pecados, piensa que como él todavía sigue en la camilla, no ha sido perdonado, porque si realmente fuera perdonado, él se levantara. Ya no sería un castigo de Dios, porque acaba de ser perdonado, por lo tanto él debería de levantarse de ahí. Y Jesús escuchó los pensamientos de aquellos criticando por allá. Cualquiera puede decir eso, hasta yo lo puedo decir, dirían las personas. Cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús les hizo una pregunta.
Y eso está en Marcos capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice esa pregunta? Vamos a ver qué dice. Dice, ¿qué es más fácil? Le dijo Jesús a los que estaban allí. ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué era más fácil? Esa pregunta se la hizo él a los que estaban allí, pero hoy yo se la hago a ustedes de parte del Señor. ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué era más fácil? ¿Qué piensan ustedes? Algunos dicen, algunos han manifestado que lo más fácil era perdonar su pecado, como lo hizo el Señor. Otros dicen que no, que era más fácil decirle levántate y anda, porque Él tiene poder de hacer cualquier cosa. Y realmente estos últimos tienen razón. Lo más fácil para Jesús era decirle levántate y si es posible corre, y lo hará, porque Dios tiene la potestad de todo, de Jesús. Pero decirle tus pecados te son perdonados, ¿qué significa ahora? Jesús le está diciendo a la multitud y a los escribas y a los que están allí, yo no tomé el camino más fácil, yo no tomé el atajo, yo me metí entre las sillas. Yo voy como el salmón, nadando contra la corriente. Yo no soy un Dios egoísta que los manda a hacer algo difícil, pero para mí lo fácil. Y pudiera hacerlo porque es nuestro Dios, ¿por qué no? Pero Él dijo, no tomé el atajo, voy contra la corriente. Y lo más difícil para Él era perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque al decírselo, ahora va a ser apresado, lo van a golpear. Mire cuando el alguacil le dio una bofetada estando frente al sumo sacerdote, después lo van a escupir, le van a poner un trapo en la cabeza, lo van a golpear y le van a decir adivina, profetiza, ¿quién te golpeó? Le van a poner una corona de espinas, le van a arrancar la barba con sus manos y va a morir en la cruz por todos nosotros. ¿Tomó el camino fácil? No. Ese es nuestro ejemplo, ¿sí? Vemos a un salmón nadando contra la corriente y parece imposible, parece que desafiara las leyes de la física, de la gravedad, de cualquier cosa. Vemos a un Jesús que en vez de vivir como lo que es un rey, rey de reyes, no escogió vivir como tal, sino que escogió morir en la cruz por nosotros. No tomó el camino fácil. Y ese es otro aspecto que debemos tener en cuenta para que nosotros podamos caminar juntamente con Cristo, ser realmente sus discípulos. Y para terminar, vamos a hablar acerca de Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra vez está diciendo, ¿quieren ser mis discípulos? Yo no les voy a ofrecer comodidades ni nada de eso, pero lo que sí les garantizo es que van a tener un premio al final. Hay una corona de vida esperando por cada uno de nosotros, pero es necesario que tomemos el camino que Jesús nos está diciendo. ¿Y cómo es fácil? Dice, no, niéguese a sí mismo. Dice, primeramente debemos negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y después, tome su cruz, dice, y sígame. Entonces, estos salmones nadaron hasta el final, llegan al río, y allí, después de desovar, esperan el momento de su muerte, que no es muy lejos. Hermanos, que cuando el Señor venga, nos encuentre con nuestra cruz. Esa debería ser nuestra meta. Que cuando Él venga, porque eso es lo que estamos hablando ahorita, el Señor viene nuevamente, viene por segunda vez. Y espera vernos aquí. Espera vernos perseverando, cada uno con su cruz. ¿Y cuál es la cruz? Muchas personas dicen, no, es que la cruz es que a mí me tocó un esposo borracho y bueno, pues yo pues estoy lidiando con eso. No, es que me tocó una esposa terrible, o X, o esto, o lo otro,
y entonces vivimos una vida tristes con eso. Y tomar nuestra cruz no es eso, tomar nuestra cruz es nuestra actitud frente a ese tipo de dificultades. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Voy por la calle así? No, sí, mi esposo llegó borracho otra vez. Ore por él, dele el ejemplo a él, que él se anime porque vea el reflejo de Cristo de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de, así como ese salmón, poder lidiar con todas las dificultades y nunca dejar de luchar. Mire lo que, no sé si se entendió bien lo que dice el video, pero la perseverancia del salmón es tremenda. Y a veces nosotros estamos en la iglesia y por alguna pequeña dificultad ya no venimos. Es que el hermano, fui a tomar café y el hermano no me dio, porque es que ya había empezado el culto, entonces me dijo que ya no, y eso está mal. Pero no, es que esas son las normas de aquí, de la iglesia, para que haya reverencia delante de Dios cuando ya estemos empezando el culto. Entonces, cosas como esa, a veces, dependiendo de la calidad de nuestra fe, de cómo estamos nosotros, de si estamos fortalecidos o no en el Señor, van a debilitarnos en el camino. Entonces Dios nos ofrece caminar juntamente con Él, pero va a depender de nuestra actitud como cristianos. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen esas dificultades? Recibimos las bendiciones, pero Dios nos pide que recibamos todo, porque así vamos a crecer. Y al final de todas las cosas va a ser de premiación para todos nosotros. Y no se nos olvide, hermanos, mire lo que dice Isaías 41:10. Y al hermano no se le va a olvidar. Isaías 41:10 dice: no temas, dice, ese camino del salmón va a ser difícil. Van a haber subidas, bajadas, van a haber osos que quieren devorarte, van a haber cosas que van a salir de donde no las esperabas. Pero dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La justicia de Dios no es como la de nosotros, y Él nos promete que va a estar ahí siempre, que siempre nos va a ayudar y que siempre va a estar con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, para finalizar tenemos un desafío. No solamente hoy, no solamente esta semana, sino siempre, hasta el último día. Y es que el Señor nos pide y nos da ánimo. No son ustedes nada más que están en dificultades. Cuando yo estuve en la tierra, dice Jesús, yo también padecí. Yo recibí malas noticias. A mí me dejaron solo cuando siempre los apoyé. Me dejaron solo en la cruz. Y Él dice hoy, el desafío es que podamos levantarnos y podamos ir como ese salmón, nadando contra la corriente, contra las cosas que no le agradan a Dios. Dejarlas pasar, sino ir hacia adelante y no perder de vista al Señor, porque Él es nuestro guía. Ese es el desafío, que podamos ir en contra de la corriente. Amén. Y Dios siempre va a estar con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.